Hola gente futbolera, bueno, aquí estamos un día más para hablar de la actualidad del Barça, como hacemos todos los días aquí en Orgullo Culé. Y toca empezar hablando de los fichajes del Barça. Evidentemente sabéis que el Barça estará tras la pista de varios jugadores. Koundé, que para mí Koundé es imposible, pero bueno, Koulibaly, Lewandowski, Rafinha. Vamos a hablar de todos ellos, de todos estos jugadores hoy aquí, ¿no? Empezamos por Lewandowski. Lewandowski, hoy concentrado con su selección de Polonia, pues ha hablado y no ha evitado ninguna pregunta con referencia a su futuro o al Barça. Incluso ya se llegó a avisar previo a la ronda de preguntas que le iban a hacer al delantero polaco, que el jugador no iba a esquivar ninguna pregunta, que iba a responder a toda pregunta que se le hiciere con respecto a su futuro, etcétera. Ha comentado pues algunas frases bastante interesantes, como que no ve ninguna posibilidad de seguir más en el club, en el Bayern de Múnich, y ha comentado que a ver qué podemos hacer las próximas 2 semanas. No quiero seguir, ojo al dato, no quiero seguir, y me gustaría centrarme en Polonia. Hay que recordar que el jugador va a jugar la UEFA Nations League con su selección, la selección de Polonia, y quiere centrarse en eso y resolver su futuro cuanto antes. Esto es evidente. Bien, el tema de Lewandowski está claro. El jugador, lo vuelvo a decir y lo recalco, no puede estar forzando más la maquinaria para venir al Barça, ¿vale? Yo creo que va a haber un entendimiento entre Barça, Bayern de Múnich, sin problema ninguno. El problema lo tenemos en otro punto ahora, la Liga. La Liga. ¿Y por qué tenemos el problema de la Liga? Bien, el Barça va a hacer estos días una reunión con todos los miembros de la cúpula directiva para valorar el tema de BLM, el tema de Barça Studios, el tema de, en este caso también, el CVC y todo esto, ¿no? Porque la Liga nos tiene bloqueados a nivel económico. No podemos fichar y no podemos inscribir a jugadores. Este es el detalle. En los próximos días el Barça se va a reunir para ver cómo si pueden ejecutar estas denominadas palancas económicas, y al mismo tiempo pues también valorar la situación y qué hacer. Os recuerdo que el Barça, por palabra de Laporta, esto no lo digo yo, lo dice Laporta, que estaría dispuesto a ir por vías legales con la intención de arreglar este problema que tiene actualmente con la Liga. Ya sabéis a qué me refiero. Ir a los tribunales si es necesario. Y es que el Barça estaría dispuesto a ir a los tribunales debido a que Christensen y Frank-Yannick Kessié a día de hoy no tienen espacio en el Barça. No es que no tengan espacio a nivel de plantilla, que claro que lo tienen, y es evidente que van a ser 2 jugadores interesantes de cara a futuro. El problema es lo que veníamos denominando el bloqueo económico. De ahí es que lo que os comenté un poco antes, de que el Barça medita ir a los tribunales, porque a día de hoy tanto Frank-Yannick Kessié como Andreas Christensen no pueden ser inscritos en la Liga. De ahí que tenemos un problema bastante gordo. Lo que yo no entiendo es que el Barça tenga unas pérdidas de 1.200 millones de euros con Bartomeu, y a Bartomeu se le permitiese destrozar el Barça como lo destrozó, y ahora sin embargo a Laporta pues lo están vigilando con lupa. No, con lo siguiente. No me tiene mucho sentido esto por parte de Javier Tebas. Pero bueno, así es la Liga. ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo que sea tocarle las bolitas al Barça, pues está bien hecho. Y a mí esto me pone de muy mala leche, la verdad. ¿Qué queréis que os comente? En fin, lo único que os puedo decir es que a día de hoy Frank-Yannick Kessié y Andreas Christensen no pueden ser inscritos. Algo que ya veníamos comentando ya vídeos atrás. Lo que es el Sport se acuerda hoy. Yo esto ya lo comenté hace tiempo, porque conozco la situación del Barça, porque sigo la actualidad del Barça todos los días. Ahora bien, esto es real y ya lo sabíamos. Lo que sí, lo que os digo, el Barça va a intentar con esa reunión pues digamos
intentar solucionar el tema del fair play financiero y intentar solventar con la liga ese bloqueo que hay. Bueno, vamos a hablar ahora de Francisco Trincao, porque el Sporting de Lisboa quiere una cesión con opción de compra. ¿Por qué? Si hacen una opción, si ceden al jugador al Sporting de Lisboa y el jugador regresa al Barça, y esta, digamos, cesión hace que se revalorice Francisco Trincao, podría propiciar que el Barça pida más dinero y que al final se queden sin el jugador. Entonces, lo que quiere el Sporting es una opción cerrada, una opción de compra cerrada a día de hoy, que el valor de mercado del jugador es bajo, hay que decir que ha disminuido. Entonces el Barça, digamos que va a poner una opción de compra entre baja y muy poco costosa para el Sporting de Lisboa, y ya la quieren en esta cesión, porque es evidente, si el jugador se revaloriza, lo que es el Barça va a pedir más dinero y a ellos les interesa pues una opción cerrada, y después ellos decidirán si ejecutarla o no. Una opción que se me ocurre también sería hacer un trueque Francisco Trincao por Palhinha. Palhinha es un pivote muy valorado, que de hecho Monchi lo tiene en agenda para el Sevilla. Se habla de que el Sporting de Lisboa pues planea venderlo por una cantidad en torno a los 20 millones de euros, y creo que podría ser un jugador interesante para el Barça, también de cara a que es un jugador polivalente que también no solo puede jugar de pivote sino de central. A ver, es un jugador más posicional y un jugador de trabajo. ¿Podría ser una opción interesante? Sí, pero bueno, el Barça solo tiene en agenda a Zaldúa y Rubén Neves. Son los jugadores que tiene más en perspectiva para fichar por el Fútbol Club Barcelona, para intentar su fichaje, evidentemente. A mí, si me das a elegir entre Palhinha o me das a elegir entre Rubén Neves, bueno, Rubén Neves de aquí a la Costa Brava, yo os lo digo, me gusta muchísimo más Rubén Neves en este caso. Bueno, el PSG vuelve a tocarnos las bolitas, por así decirlo, y en una entrevista que le hicieron en Canal Plus, le preguntaron por un posible interés del PSG, y él dijo, a lo que respondió Ansu Fati, que tiene claro que quiere quedarse en el Barça y ojalá pueda hacer toda su carrera en el club, que es desde niño. Bueno, ya echaba de menos a jugadores que sientan los colores como Ansu Fati, porque en los últimos tiempos hemos tenido aquí más mercenarios que jugadores de fútbol. Pero bueno, me alegra ver que Ansu Fati pues tiene esta estima al Barça y que quiere terminar aquí la carrera. Aparte, el jugador ha recordado que tiene contrato hasta 2027, cosa que le tranquiliza bastante a él y nos tranquiliza bastante a nosotros. Bueno, hablemos de Marcos Alonso. Tuchel ha dado el ok a que salga Marcos Alonso, porque en los carrileros cuenta con Emerson Palmieri, el lateral italiano, y Ben Chilwell. Por lo tanto, cree que con estos dos jugadores podría tener bien cubierto lo que es la zona del carrilero izquierdo. A mí Emerson Palmieri es un lateral que me encanta. De hecho, Spinazzola en la Eurocopa pasada, que sufrió esa lesión tan grave, no me acuerdo si fue ligamento cruzado o no sé qué le pasó, pero bueno, sufrió una lesión grave, me acuerdo. Estaba haciendo una Eurocopa brutal Spinazzola, salió Emerson Palmieri para sustituirlo, es su sustituto natural en la selección italiana, y lo hizo enormemente bien, enormemente bien. ¿Qué pasa? Que en el Chelsea tiene muchísima competencia. Ben Chilwell es un lateral muy bueno, que ya lo demostró en el Leicester, y Marcos Alonso también es bastante bueno. A día de hoy yo creo que el hecho de que el Chelsea deje salir a Marcos Alonso es debido no solo a ese problema familiar por el cual quiere jugar en España, sino porque cree que tienen bien cubierta la zona con Emerson Palmieri y Ben Chilwell. Lo que es el fichaje de Marcos Alonso se hará más pronto que tarde, por lo que se ve, cada vez se acerca más la opción.
Bueno, hablemos ahora de Frenkie de Jong. Se comenta, según el Daily Star de Inglaterra, se comenta que constantemente Erik ten Hag está llamando a Frenkie de Jong para convencerlo del proyecto, que el dinero no va a ser un problema. De hecho, planean que sea el jugador mejor pagado de la plantilla e inclusive de Inglaterra. Ojito al dato, se está comentando mucho esto, que cobraría más de 20 millones de euros netos, ojito. Aquí en el Barça está cobrando unos 10, o sea, le multiplicarían por 2 el sueldo, brutal. Y al mismo tiempo lo que cobraría a la semana, os recuerdo que en la Premier se paga a la semana, se comenta que percibiría 395.000 libras a la semana. Ojito, es una auténtica burrada. Os recuerdo que Cristiano Ronaldo está ganando 300.000 libras a la semana y David De Gea 375.000 libras a la semana. A día de hoy, si este fichaje se llegase a hacer, se convertiría en el jugador mejor pagado de la Premier. Brutal, porque se dice que el sueldo de Erling Braut Haaland se dice que es incluso inferior. Otros dicen que no, que cobraría algo más de medio millón de libras a la semana. No lo sé. Según el Daily Mail o el Daily Star, van a tratar de que Frenkie de Jong sea el mejor jugador pagado de la Premier. Brutal, brutal. Espero que el Barça lo consiga vender. Sí, yo lo espero, porque considero que el jugador no ha dado el rendimiento esperado. Esta es la realidad. Bueno, Koundé y Koulibaly. Vamos a hablar de estos dos jugadores. Muchos clubes de Italia y de la Premier, aunque yo descartaría a los italianos, sobre todo por Koulibaly, porque Koulibaly ha dicho que quiere salir de Italia. El equipo en el que ha jugado Italia es el Nápoles y quiere que sea el Nápoles el último. Se comenta esto, pero no descarto que la Juventus pueda hacerlo cambiar de idea. Lo importante es que el jugador quiere venir a la Liga o a la Premier. Entonces, el problema, lo de siempre, el colgado de Di Laurentiis, 80 millones por Koulibaly. Me parece ridículo e irrisorio. A día de hoy, Koulibaly, que le queda un año de contrato, os recuerdo que Sadio Mané, el Liverpool va a pedir 50 millones por su traspaso, y Sadio Mané, también en la selección senegalesa, al igual que Koulibaly, tiene un valor de mercado mucho más elevado que Koulibaly. Entonces, si el Bayern de Múnich ficha a Sadio Mané por 50 millones, con menos edad incluso que Koulibaly, me parecería ridículo si el Barça va a pagar más de 30 millones por Koulibaly. Me parecería una locura. Una locura, ya digo. A mí Koulibaly es un central que me gusta, que me encanta, un central de bastante nivel. Y lo único que os puedo decir es que le veo un futuro muy prometedor al Barça si acaba fichándolo. Es ya un jugador veterano, esto es cierto, pero si acompañase en la defensa a Ronald Araujo sería una defensa brutal. En cuanto a Koundé, en el Sevilla obviamente tiene muy buen recuerdo de Clement Lenglet. Clement Lenglet no le disgustaría volver al Sevilla, esto es lo que se comenta. Y el Sevilla, que acaba de vender a Diego Carlos por unos 30-35 millones de euros al Aston Villa, pues sabe que va a tener que fichar a defensas. La venta de Koundé les podría propiciar unos ingresos brutales. Ahora bien, el problema es encontrar a centrales de garantías. De hecho, se habla de un central de Osasuna para sustituir a Diego Carlos ya, pero aún así el Sevilla necesitaría otro central, y ahí es donde entra Lenglet. Igual el Barça consigue rebajar las pretensiones del Sevilla fichando a Koundé, pero bueno, yo digo que Koundé me parece un poco díscolo, el tema de esas salidas de tono, cuando quiso forzar para salir al Chelsea en pasado mercado de invierno, el tema de lanzarle ese pelotazo a Jordi Alba, a veces se le va un poco la olla a Koundé, y a mí no me parece un jugador que esté del todo, digamos, centrado. No sé,
A mí no me acaba de convencer, sinceramente os lo digo, el tema de Koundé. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Ya os digo, el Sevilla podría estar interesado en un regreso de Clément Lenglet e incluir en la operación a Koundé. O sea, si el Barça pone a Lenglet más dinero, podría llevarse a Koundé. Bueno, ya sabemos el precio que va a pedir el Leeds por Rafinha, ¿no? Rafinha, el Leeds va a pedir 55 millones de euros. Brutal. El Barça lo que pasa es que está a la espera de a ver qué sucede con Ousmane Dembélé. Es importante esto. Y a ver, ¿yo qué queréis que os diga? A mí particularmente me encantaría que el Barça fichase a Rafinha. Es un jugador que me gusta, un jugador eléctrico, bien en el 1 contra 1, tiene mucho más gol que Ousmane Dembélé, un jugador que rompe de derecha hacia adentro siempre, zurdo. A mí me gusta un montón, Rafinha, ya os lo digo. Entonces espero que el Barça pueda intentar su fichaje, pero bueno, si el Leeds se desmarca pidiendo 55 millones, lo veo difícil, Lo veo difícil, pero bueno, veremos a ver qué sucede con esto. Y bueno, vamos a finalizar hablando de Martin Braithwaite, el jugador danés que en el Barça cobra 4 millones de euros netos, ojito al dato, y a día de hoy hay 3 equipos que estarían interesados en incorporar al delantero danés. Son el Brighton, el Valencia y el Celta. El problema es la ficha del delantero danés, del extremo derecho danés más bien. A ver, esto es el problema de cuando traes a jugadores a un equipo y les inflas los contratos, después no te los sacas de encima. Y gracias Bartomeu, una vez más, el fenómeno de Bartomeu pues sigue provocando estas cosas aquí en el Barça. Una putada, la verdad. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa más que ver si el Barça es capaz de quitárselo de encima. Bueno, simplemente decir que aquí finaliza el vídeo de las noticias del Barça. Si os ha gustado y me apoyáis con un like, eternamente agradecido como siempre. No olvidéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.